Mesa de análisis. Bueno, son las 9 de la mañana con 19 minutos. Saludo con mucho gusto a Alfredo Figueroa. Buenos días, Alfredo. Gracias por estar aquí. Carmen, buenos días. Saludos al Carmen, auditorio, a Paulo, a Gabriel. Gracias. Gabriel Reyes Orona, buenos días, Gabriel. Gracias por estar aquí. Bueno, no sé si me escuchó. Gabriel Reyes Orona, te saludo de nuevo. Gracias por estar aquí, Gabriel. No te escuchamos. Decía yo, Carmen, Paulo, Alfredo, un saludo a todos. Un saludo para ustedes y bueno, pues bienvenido nuestro invitado de este miércoles, el abogado Paulo Díez Gargari. Paulo, buenos días y bienvenido, bienvenido a la mesa, gracias por estar aquí. Buenos días, Carmen, buenos días, Alfredo, buenos días, Gabriel, y un saludo para todo el auditorio. Muchísimas gracias a los tres. Y bueno, yo les propongo que como vamos a hablar evidentemente del mensaje que dio ayer el doctor Alejandro Gertz Manero, pues escuchemos de nuevo qué fue lo que dijo, cómo lo dijo, qué alcance tiene lo que dijo. Entonces les propongo empezar esta mesa, que ya adelanté hace ratito, será una mesa no solo de opinión, que es muy importante, y de análisis, sino de información. Hay elementos muy importantes de información que ustedes van a compartir esta mañana sobre todos estos temas. Así que les propongo que escuchemos juntos a Alejandro Gertz Manero, el fiscal general de la República, que nos contó ayer que ayer en la mañana Emilio Lozoya pues presentó una denuncia de hechos en donde ha señalado a 2 expresidentes, a un exsecretario y a varios personajes más. No dio sus nombres, pero varios de ellos es obvio que sabemos a quién se refiere. Buenas tardes. Hoy por la mañana, Emilio L. presentó una denuncia de hechos ante la Fiscalía General de la República respecto a su participación en el caso de Odebrecht y en varios otros casos. Sobre ese particular es nuestra obligación informar a la opinión pública sobre este tema. En el caso de Odebrecht, este individuo está señalando que hubo una serie de sobornos por una cantidad que pasa de 100 millones de pesos, los cuales fueron fundamentalmente utilizados para la campaña 2012 para la presidencia de la República. Y el que después fue presidente y su secretario de Hacienda son las personas que este individuo que está presentando la denuncia señala que fueron los que le ordenaron que ese dinero fuera entregado a varios asesores electorales extranjeros que colaboraron y trabajaron para la campaña de estas 2 personas. Eso es por lo que hace a la campaña y a esa cantidad de dinero que vino de Odebrecht para Emilio y de Emilio para esos asesores, para esa campaña electoral, de acuerdo con lo que él está señalando. Después viene otro tema que es la compra de votos para la reforma, para las reformas estructurales en 2013 y 2014. En ese caso específico se habla de también 120 millones de pesos que fueron ordenados por las mismas personas para que fueran a un diputado y 5 senadores que él señala los nombres y que por supuesto quedarán en reserva estos nombres hasta que nosotros judicialicemos en el caso de que encontremos las pruebas suficientes. También existe otra parte que habla de etileno 21, que eso fue durante la administración anterior, y en ese caso específico él señala que también hubo una serie de beneficios de carácter económico a favor de esa empresa, que también está vinculada con una empresa mexicana que es socia de Odebrecht y que ahí también se les dieron una serie de privilegios en los precios de los insumos en los que el gobierno federal tuvo pérdidas muy graves. En todos estos casos, los sistemas que él señala que se usaron fue que estas 2 personas a las que ya he hecho referencia
le dieron instrucciones para que entregara 84 millones de pesos a varios legisladores, que son semejantes los nombres de los anteriores, a un secretario de Finanzas de un partido político, y todo esto después también le dieron una cantidad superior a 200 millones de pesos para dirigirlos en la reforma, a la reforma electoral, a través de un enlace que él da el nombre. También habla de 2 empresas privadas que los elementos de prueba los tendrá que presentar, y sobre estas afirmaciones que él hace, él ha señalado 4 testigos, ha entregado recibos y un video. A partir de este momento, la Fiscalía General de la República ha abierto la carpeta de investigación correspondiente y vamos a empezar a realizar todas las diligencias. En primer lugar, las ratificaciones, después la presencia de los testigos, el análisis pericial de cada uno de los recibos y del video, y en el caso de que sea procedente, a las personas que él le imputa, los llamaremos a declarar. Eso es por lo pronto la información que tenemos, es del día de hoy en la mañana, y si existe algún dato posterior, lo daremos a conocer de inmediato. Muchas gracias y buenas tardes. Pues Gabriel Reyes Orona, te propongo iniciar esta ronda. ¿Cómo viste este mensaje y sus implicaciones? A ver, creo que tuvimos aquí un problema. No sé si me escuchan. Hola, Gabriel, ¿me escuchas? Ahora sí. Exactamente. Sí. Bueno, te decía que pues te lanzo el balón para iniciar la ronda y empezar esta mesa de análisis. ¿Qué te pareció lo dicho por Gertz Manero y sus implicaciones? Pues mira, volvemos a tener que distinguir varias cosas y es lamentable lo que está sucediendo y la forma en la que se está dando tratamiento a este asunto. Primero, debemos dejar muy claro que cuando un sujeto hace declaraciones o manifestaciones respecto de hechos que le son imputables, es decir, que le son propios, no se trata de una denuncia, se trata de una confesión. Y esa confesión tiene que agregarse a la carpeta de investigación que ya tiene abierta Emilio Lozoya. Es verdaderamente absurdo pensar que Emilio Lozoya sea denunciante de los hechos en los que él mismo participó y en los cuales señala o alude a otras personas sin que aporte elementos muy claros en cuanto a tiempo, modo y lugar, aunque digo, obviamente todavía no ha revelado la Fiscalía pormenores, pero lo importante es decir que aquí una cosa es lo que puede hacer un policía y lo que puede hacer un Ministerio Público. Si bien es cierto, el policía puede tomar una declaración del delincuente o del imputado o del infractor, es el caso que el Ministerio Público debe de actuar con seriedad. Y actuar con seriedad es darle el verdadero valor y peso a este documento presentado por Emilio Lozoya, que, insisto, se trata de una diligencia, se trata de una confesión y no de una denuncia, por lo que Emilio Lozoya debe de recibir el trato no de denunciante, sino de una persona que ha reconocido, que ha admitido y que ha confesado él la comisión de diversas conductas que son contrarias a las leyes penales, sin perjuicio de que señale e impute a terceros que deberán ser llamados, porque ellos tienen el derecho y la obligación de manifestar todo lo que a su derecho corresponda respecto a las imputaciones que les hace este sujeto. Ahora, debemos aquí, decía yo, distinguir. Hay que ver lo que tiene que ver con hechos cometidos cuando él fue servidor público, respecto de aquellos en los cuales se dieron contratos, como es el caso de Tileno 21, que no fue cometido durante su gestión como servidor público. Obviamente ahí pudiera darse un tratamiento distinto al tema de Tileno 21, como ya seguramente Paulo y Alfredo nos abordarán y nos ampliarán en la información y el dato, pero lo importante aquí es que se sigue tergiversando el procedimiento, se sigue haciendo un mal uso de la oportunidad que tiene Emilio Lozoya para comparecer ante las autoridades. Es importante destacar que, como ya lo comentamos, el artículo 35 bis de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada señala que las conductas a las cuales el testigo colaborador hace referencia deben ser más graves que las que a él se le imputan. Y Emilio Lozoya, hasta hoy, sigue hablando de las conductas en las que él participó
y no señala conductas más graves ni distintas a las que él está, respecto a las cuales él está siendo acusado. Entonces, estamos a una semana, Carmen, Alfredo, Paulo, estamos a una semana de que se den los 15 días de la primera declaración, en los cuales la Fiscalía tendrá que comenzar a dar luces respecto de los criterios de oportunidad y respecto de la calificación de testigo colaborador. ¿Qué es lo que hoy en día sucede? Que no se dan ni concurren ninguno de los elementos y circunstancias que los artículos 35 bis y en su caso 256 del Código Nacional de Procedimientos Penales establecen para esas figuras. El procedimiento ha sido completamente desordenado, desarticulado y despegado completamente a la teoría y a la práctica del derecho criminal en México. Carmen, Alfredo, Paulo. Alfredo, ¿qué dices tú? Bueno, estamos ante un caso que tiene que ser analizado desde distintas perspectivas. Gabriel nos ofrece, digamos, una mirada vinculada al ámbito procesal y a cómo se ha dado el tratamiento, qué carácter tiene quien es imputado, pero además presenta hoy una denuncia y hay todavía un conjunto de elementos que tienen o están por resolverse, de información que no tenemos sobre el tratamiento que se le está dando, digamos, a Emilio Lozoya, tanto en su carácter de imputado como en su carácter de denunciante. No sabemos del todo si se le va a aplicar un criterio de oportunidad, qué figura es exactamente sobre la que se encuentra. Pero me parece que hay un asunto indubitablemente relevante y es el reconocimiento de varias de las cosas que habían estado, y aquí empezamos con información muy importante, no solamente en términos de información periodística durante largo tiempo, sino frente a quejas, a denuncias que las distintas autoridades conocieron desde hace bastante tiempo y a propósito de las cuales no habíamos tenido un avance en materia, digamos, de investigación al respecto. Me voy refiriendo a los tres temas que parece abordar Gertz Manero y de los cuales nos da una cierta información. Primero, hay una revelación que a mí me parece, evidentemente habrá que demostrarse, pero que me parece absolutamente relevante, y es la idea de que durante el periodo de campañas del año 2012, se recibieron por parte de Emilio Lozoya 100 millones de pesos para involucrarlos en la campaña de Enrique Peña Nieto. Y esto es un aspecto, en mi opinión, de la mayor relevancia, pues es la primera ocasión que hay expresamente por parte de un implicado, de un receptor, el hecho de si se financió la campaña de modo ilegal, por información que conocimos en el espacio público a partir de 2014, es decir, 2 o 3 años después de celebradas las elecciones, en relación a una aportación que se conoce en materia electoral, indebida, por parte de una empresa privada, lo cual está expresamente prohibido en la legislación electoral. Es decir, este elemento, y aquí aparece la primera información relevante, debe decirse, no se denuncia a partir de hoy. Carmen, Paulo, Gabriel, esta información y esta denuncia existe en la autoridad electoral desde diciembre de 2017. Es decir, el día de hoy, hasta donde tenemos información, la autoridad electoral tiene en carácter de sustanciación, una investigación relativa al dinero que Odebrecht habría inyectado a la campaña de Enrique Peña Nieto, un asunto que el Instituto Nacional Electoral no ha resuelto hasta el día de hoy y que veo, por cierto, leo en la prensa una lectura indebida de que ya habría prescrito un asunto de esta naturaleza. Esto es incorrecto, esto no ha prescrito y puede constituir sanciones muy relevantes al Partido Revolucionario Institucional y al Partido Verde Ecologista de México, que fueron quienes fondearon y financiaron la campaña de Enrique Peña Nieto. Por lo tanto, hay una respuesta que tiene que dar
la autoridad electoral en materia administrativa, toda vez que hay una denuncia presentada en 2017 y el plazo de prescripción ni de caducidad, por supuesto, están en juego en este momento. Creo que es una información muy relevante. Aquí, si no te importa, aquí detente un poquito más, porque efectivamente muchos hemos dado por sentado que está prescrito el tema de delitos electorales. A ver, ¿por qué no ahondas un poco más en la denuncia 2017? Y si está en curso esa denuncia, si no ha sido resuelta, entonces tú dices la prescripción ya no opera. Cuéntanos un poco más de eso. Explico la diferencia. Se habla como muy indistintamente normal en el lenguaje común entre lo que sería un delito de carácter electoral que se investiga por la vía de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales y se equipara con lo que es una denuncia o una queja de carácter de fiscalización que se interpone ante la autoridad administrativa. Es decir, hay un procedimiento administrativo que es la vía para hacer sanciones a partidos políticos, a ciudadanos, a empresas, etcétera. Motivo, hay muchos, uno tiene que ver con ningún partido político puede recibir de persona moral dinero alguno para financiar una campaña, eso es ilegal. Y además, evidentemente, el Partido Revolución Institucional habría ocultado una aportación a una campaña por nada menos que cerca 1/3 del tope de gastos de campaña del 2012. Bueno, entonces son esferas diferentes. Hay que revisar en materia electoral qué tipo de delito electoral se le imputa para establecer si ha prescribido o no. Pero en materia administrativa, hay una queja abierta, sustanciándose, por el financiamiento, presentada por el Partido de la Revolución Democrática el 7 de diciembre de 2017, que está viva, abierta y que podría terminar estableciendo una sanción a el Partido Revolucionario Institucional y al Partido Verde Ecologista de México. Ojo, y esa misma queja relata, y esto es importante, la participación de Emilio Ricardo Lozoya y Odebrecht, que habrían financiado la campaña ilegalmente de Enrique Peña Nieto. Por lo tanto, en materia penal, en la materia penal relativa a los delitos electorales, hay que revisar qué delito se le imputa, hay una media aritmética y revisar si este delito ha prescrito. Pero en materia administrativa está vivo. Por lo tanto, una discusión abierta, muy relevante, es cuáles van a ser las consecuencias para el sistema democrático y el sistema de partidos respecto de la revelación hecha por Emilio Lozoya. Es decir, qué tipo de sanción podría recibir los partidos implicados en una conducta de esta naturaleza, con autonomía de que se hayan sancionado y se hayan establecido ya el tema de rebase de topes de gastos de campaña. Con independencia de eso, se puede evidentemente, con esta nueva información, sustanciar de mejor manera el asunto vinculado al INE. Y ojo, y aquí hay un asunto muy relevante. El Instituto Nacional Electoral, con frecuencia, ha recibido negativas por parte de las otras autoridades, me refiero a la Unidad de Inteligencia Financiera, me refiero a la Fiscalía, me refiero a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, que con frecuencia van dilatando los procedimientos porque se niegan a dar la información que el instituto reclama. Y el instituto, en lugar de hacer pública esta negativa e iniciar los procedimientos correspondientes, va simplemente volviendo a requerir y volviendo a requerir y volviendo a requerir información para que el procedimiento vaya siendo larguísimo. Si esta queja está interpuesta en 2017, no habría ninguna razón para que no tuviésemos ya toda la información y hoy información nueva que podría incorporarse a la investigación en materia administrativa y eventualmente el Partido Revolucionario Institucional recibir una sanción muy grave, igual que el Partido Verde Ecologista de México, por haber recibido una aportación de persona prohibida en la legislación electoral para el financiamiento de una campaña. Y esto deberíamos ponerlo en el centro de la discusión porque aquí hay un caso paradigmático en relación a cómo se financian campañas y luego se reciben favores cuando se es gobierno.
El propio Gertz ha hablado de soborno. Bueno, pues en realidad no es un soborno, es una aportación para que con posterioridad, cuando se llegue al cargo, se reciban los favores y se actúe en favor del interés de una empresa y no en favor del interés público. La revelación no es menor porque nos está mostrando un panorama amplio de cómo funciona lo que hemos llamado el ciclo de corrupción política que ocurre lamentablemente en los procesos electorales en México, y ojo, y que muy probablemente siga ocurriendo porque tenemos los mismos instrumentos y las mismas actitudes de parte de los actores, incluidas las propias instituciones. Carmen. Pablo Díez Gargari, ¿cómo ves? Bueno, pues quisiera yo destacar, Carmen, y retomando algo que dijo Gabriel, en el sentido de que no podemos considerar a Emilio Lozoya como denunciante, sino pues como uno de los presuntos responsables de, por lo menos, de los delitos que se cometieron alrededor del caso de Etileno 21. Y destaco lo que mencionaba el fiscal general, Carmen, respecto de lo que dijo Emilio Lozoya, o supuestamente dijo. Aparentemente, Emilio Lozoya reconoció que en el caso de Etileno 21 se otorgaron beneficios económicos o privilegios, dijo el fiscal general, en los precios de los insumos. Bueno, pues esto referido al caso de Etileno 21, pues no se refiere sino al precio del gas etano que Pemex se obligó a suministrarle a Braskem Idesa, que era la titular del contrato, durante un periodo de por lo menos 20 años, en un precio sustancialmente inferior a los precios de mercado, que, como bien señala el fiscal, ha generado un quebranto multimillonario al Estado mexicano. El problema de esto, Carmen, es que ese quebranto multimillonario era algo que se conocía y se debió haber, no solo se debió haber previsto, sino que hubo un consejero en el Consejo de Administración, en el Consejo Directivo de Pemex, que hizo notar efectivamente que todo el contrato estaba construido a partir de una premisa falsa, que era aquella supuesta suficiencia de las reservas de gas natural de nuestro país para poder surtir el gas etano que estaba comprometido con Braskem Idesa. ¿Qué significa esto, Carmen? Bueno, pues significa que una denuncia que Alfredo Figueroa y yo presentamos el 18 de junio del 2018 y que fue turnada a la Dirección General de Asuntos Especiales con la consigna de que la tuvieran ahí durmiendo el sueño de los justos, que nos dificultaran el acceso a esa carpeta, que no nos permitieran coadyuvar con la autoridad en la investigación, bueno, pues que esa denuncia tendría que ser retomada al día de hoy, y de hecho, pues te comento que en una cosa que no sabíamos lo que iba a ocurrir el día de ayer, Alfredo y yo hemos estado haciendo pues todo lo que está a nuestro alcance para mantener vivas aquellas investigaciones, a pesar de que, te repito, como aquello fue turnado a la Dirección General de Asuntos Especiales, esta área pues muy oscura de la antigua Procuraduría y que se mantiene hoy en la Fiscalía General de la República, cuya existencia normativa pues es inexistente, Carmen, es decir, la existencia de esta área no tiene un sustento normativo, y desde ahí empiezan las preocupaciones. ¿Por qué se le asigna a un área que tiene estos, digamos, cuestionamientos tan serios respecto de la legalidad de su existencia? Pues ahí se mandó esto. Bueno, pues conscientes de que en esa área, que depende de la Subprocuraduría especializada en la investigación de delitos federales, que yo he señalado durante mucho tiempo, Carmen, que es un área que sigue tristemente tomada por los peñanietistas, que está bajo control de los peñanietistas. Entiendo pues que la transición es un tema difícil en la Fiscalía, pero ya vamos para 2 años de la nueva administración y en esa área no se ve que haya mucho avance. Por eso, Alfredo y yo tomamos la decisión pues de hacer lo que estaba a nuestro alcance, no solo para mantener viva esta investigación, sino para sacarlo de esa subprocuraduría y llevarlo a un área cuya competencia normativa y natural, casi diríamos directamente, es mucho más clara, Carmen, como la Fiscalía Anticorrupción. Y el día de ayer, el día de antier, el lunes por la mañana, mucho antes de la conferencia del fiscal y sin saber pues que se iban a hacer estas declaraciones,
presentamos una ampliación de esta denuncia ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, que esperamos, bueno, pues que dé lugar a que se abra una nueva carpeta de investigación o que se retome la anterior, pero que desde allí, entre otras cosas, pues la Fiscalía, que es lo que le estamos pidiendo, nos permita coadyuvar con esa Fiscalía para acreditar y aportar los datos de prueba adicionales que tenemos, porque aquella es una denuncia, Carmen, que incluso hicimos pública en su momento, en la que con toda claridad quedaba acreditado no solo, digamos, un acto de corrupción aislado, sino que estábamos aquí, y eso es lo que se acredita con Etileno 21, es un caso paradigmático, no solo de la corrupción colusoria, sino también de una operación en la que se puede ver con mucha claridad cómo opera, cómo se estructura y cómo beneficia a todos los participantes el pacto de impunidad transeccional, que es como la cereza en el pastel de la corrupción, Carmen. Cuando la corrupción la ligas a los procesos electorales y después la vinculas, pues más allá de la administración en curso, pues lo que hace es darle un blindaje a los corruptos, que no son solo los privados, son también, pues, miembros de la clase política. En este caso, lo que tenemos es la posibilidad de atacar una muy sofisticada red de corrupción. No se trata de Lozoya, ni de Meade, ni de Videgaray como personas aisladas, ni de Peña Nieto, ni de Calderón como personas aisladas, ni de José Antonio González Anaya como personas aisladas. Son todas estas redes de corrupción en las que aparentemente todas estas personas jugaban un papel destacadísimo, Carmen, lo que tenemos que revisar aquí y ver, pues, efectivamente cómo se protegió ese proyecto y cómo se blindó con el conocimiento, el consentimiento y la participación de ambas administraciones. Y aquí simplemente hago una precisión, porque comentaba Gabriel que en el caso de Etileno 21, Lozoya ya no participó como servidor público, y no participó originalmente, Gabriel, en el otorgamiento del contrato, pero sí participó, por supuesto, en la estrategia del diseño y la ejecución de este pacto de impunidad, y en una cosa que es para no creerse. El 3 de diciembre del 2012, el primer día hábil de Emilio Lozoya en la oficina de Pemex, como director de Pemex, ese mismo día se modifica el contrato de suministro celebrado con Braskem y DESA. Esto es inconcebible, es decir, el contrato más importante del sector del gas para Pemex, de todo el sexenio, este señor el día que llega lo modifica. Bueno, eso no sucede ni en Noruega, Carmen, porque quien llega ahí y le pasan un documento como estos para firma, pues lo primero que dice es, oye, no, quiero enviárselo a mi abogado, a mi director financiero, y probablemente se tomen unos 2 o 3 meses revisando si conviene o no hacer el cambio para hacerlo. El problema no era tanto que se cambió, el problema y aquello lo que representaba era un gesto. Quería mandar una señal a los corruptos para que entendieran que la nueva administración estaba de acuerdo con el cochinero que se había empezado a cocinar desde la administración del presidente Calderón. Entonces, tenemos aquí algo muy importante y coincido. Emilio Lozoya no es denunciante, lo que hizo es una confesión de delito. Este delito está denunciado, Carmen, desde el 2018. Hemos estado aportando elementos adicionales. El día 10 de agosto, lunes de esta semana, volvimos a hacerlo y lo presentamos ante un área distinta de la Fiscalía General de la República. Y me parece que aquí el reclamo, que no es solo mío y de Alfredo, sino que es un auténtico reclamo ciudadano, es que las investigaciones se lleven a cabo, que esta denuncia que nosotros presentamos, que está perfectamente documentada y en la que la historia se cuenta, bueno, la historia se cuenta casi sola, Carmen, pero está ahí puesta con mucho detalle y tiene que ver no solo con el contrato de suministro. Tú te acordarás porque fue algo que sacaste, un reportaje muy importante que salió aquí en Aristegui Noticias, que tenía que ver con aquel decreto firmado por Felipe Calderón y por José Antonio Meade, en la que el gobierno mexicano, cumpliendo con una obligación ilegal que habían asumido los de Pemex en el contrato de suministro frente a Braskem y DESA, incrementaron la tarifa de importación del polietileno con el objetivo de desplazar a la competencia de Braskem y DESA, es decir, para darle todavía un beneficio adicional al del precio barato del gas etano, a partir del cual Braskem y DESA produce polietileno. Además de eso, el gobierno mexicano, cediendo a una presión, si no es que extorsión de Braskem y DESA,
incrementa ese impuesto de importación del etileno, con lo que no solo desplaza a la competencia de Braskem Idesa, Carmen, sino que nos afecta a todos los mexicanos de una manera muy importante, y ese es uno de los muchos delitos que Alfredo Figueroa y yo denunciamos, porque es un delito contra la economía nacional, un delito contra la competencia, con el que se buscó y se logró desplazar a la competencia de Braskem Idesa, encarecer para todos los mexicanos el polietileno y garantizarle a estos señores una especie de monopolio que ya tenían muy protegido con un precio del etano muy por debajo del valor de mercado. De modo pues que eso es lo que a mí me gustaría destacar en este momento y enviarle al fiscal general de la República, pues desde aquí un mensaje de decir, señor fiscal, como lo hemos puesto en nuestras denuncias, estamos a la disposición de la Fiscalía para aportar datos de prueba adicionales que son muy importantes, porque estos actos de corrupción, Carmen, como tú lo has dicho, aquí todo conecta y nada está desvinculado. Emilio Lozoya, en la época en la que aparentemente se canalizaron todas estas aportaciones ilegales a la campaña de Peña Nieto, pues era consejero de Aleática. Y en esa época, cuando él era consejero de Aleática, también se financió la campaña de Erubiel para el Estado de México. Es decir, hay muchas otras cosas que tenemos que empezar a conectar a partir de hacer una investigación seria, y para eso me parece que estamos en una etapa fundamental de nuestra historia en la que las instituciones deberían darle a los ciudadanos el papel y la posibilidad de participar y coadyuvar con ellas en la investigación de este tipo de delitos que a todos nos afecta. Carmen, Gabriel y Alfredo. Sin la menor duda. Bueno, permítanme los tres hacer una pausa. Vamos a regresar con esta mesa de análisis y tal cual bromeábamos con el hashtag Todo Conecta, y desde luego que sí, estamos aquí viendo apenas el inicio de lo que podría ser efectivamente un proceso de investigación muy amplio. Ya nos quedamos con el debate también legal de si Emilio Lozoya puede ser a la vez imputado y denunciante. Ya escuchamos el punto de vista legal de Gabriel Reyes Orona sobre el tema de lo que está haciendo es una confesión, aunque se presenta y se anuncia por parte del fiscal como una denuncia de hechos hecha por quien a su vez está siendo imputado de un conjunto de cosas. Así que iremos viendo el armado legal, el procesamiento legal de este conjunto de cosas, y en el camino pues efectivamente vamos a tener que recordar, revivir todo lo que ocurrió en 2012, todo lo que ya se ha expuesto sobre el 2012 desde el ámbito periodístico, y también hay que retomar, Alfredo, lo que en el Instituto Federal Electoral, donde estuviste como consejero electoral, se hizo y no se hizo en asuntos tan importantes como el Monexgate. Ahí conecta absolutamente también lo que hoy sabemos después de varios años fue un esquema de financiamiento paralelo fuera del circuito legal, desde luego, con asuntos como el Monexgate. Al final de cuentas, la triangulación de recursos vía empresas que están ahí sus nombres, ahí están las investigaciones que pudimos compartir con nuestros colegas periodistas de la Unidad de Investigaciones Especiales en otro espacio, antes de que nos echaran de mala manera de MBS. En ese espacio hicimos investigaciones muy, muy importantes de asuntos como el Monexgate, que hoy, 2020, tenemos que recordar, recuperar y volver a colocar en el debate público. ¿Qué tanto se hizo y qué tanto se sabe de lo que se hizo en aquella campaña electoral que llevó a Enrique Peña Nieto a la presidencia de la República? Si la trama es, como nos están ahora refrendando, de financiamiento ilegal a campañas políticas, incluyendo la presidencial, y a partir de ahí el pago de sobornos a partir de contratos y de beneficios diversos, pues es el modelo de Brecht, es el modelo que se ha visto en otros países del mundo y que ha significado procesos judiciales hoy con sentencias definitivas en varios lugares del continente americano, y en el caso mexicano estamos por primera vez en el circuito de la judicialización del tema Odebrecht y sus derivados. Así que hoy es más importante que nunca, por supuesto, poner a la mesa del debate público
lo que se ha publicado, lo que se ha informado, lo que hoy hay que conectar de regreso sobre la campaña electoral que llevó a Enrique Peña Nieto a la presidencia, desde luego la actuación de Felipe Calderón en asuntos como Etileno 21, y esta conexión entre dos gobiernos, ¿no? O sea, la mención hoy de López Obrador sobre Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, derivado de lo que dijo Gertz Manero, pues nos coloca en la perspectiva de que estos dos personajes y otros pues comparezcan ante la justicia, y de ahí veremos qué es lo que sucede. Y por supuesto, antes de la pausa, refrendar la importancia que tiene lo que están planteando Alfredo Figueroa y Paulo Díez en relación a lo que ellos mismos presentaron como denuncia, y que pues nos están revelando que de forma coincidente ayer fueron a presentar a la propia Fiscalía General de la República pues estos nuevos elementos, y por lo pronto, además de lo que diga Lozoya, además de la carpeta de investigación que ya empezó ayer con los dichos de Lozoya, pues está esto otro que ya tiene la Fiscalía General de la República en algún lado, y que ese documento, que esas informaciones, pues desde luego tienen que colocarse en primerísimo lugar. Déjenme hacer una pausa y regresamos para retomar el hilo y seguir escuchando lo que tengan que decir en un momento como este, nuestros tres invitados. Buzón de voz. Envíanos un mensaje de voz por WhatsApp al 5574 32 32 73, 5574 32 32 73. Incluye tu nombre y lugar donde vives. Tu opinión nos importa. Aristegui, en vivo. Continuamos. Para seguir a Aristegui en vivo y todo nuestro contenido en tu dispositivo móvil, añade aristeguinoticias.com a tu pantalla principal. Si tienes un teléfono ...2020, la pandemia. Jonathan Torres. Miércoles, 12 del día, tiempo del centro. En vivo por www.aristeguinoticias.com. Para seguir a Aristegui en vivo y todo nuestro contenido en tu dispositivo móvil, añade aristeguinoticias.com a tu pantalla principal. Si tienes un teléfono iPhone, primero debes abrir el navegador Safari. Ingresa a aristeguinoticias.com. Da clic en la opción Agregar al inicio. De esta forma se agregará el icono de Aristegui Noticias a la pantalla principal de tu dispositivo. Listo. Ahora tienes el acceso directo a la versión móvil de Aristegui Noticias. Desde cualquier medio. Periodismo en libertad. En vivo. Regresamos. Mesa de análisis. Bueno, regresamos en la mesa de análisis. Gabriel Reyes Orona
Alfredo Figueroa y Paulo Díez Gargari. Bueno, pues está a la mesa un montón de cosas, desde luego, y pues veremos qué tipo de asuntos pueden venir, porque si retomamos el hilo de lo que dices, Gabriel, sobre que pues está confesando, más que en su carácter de denunciante, tendría que ser parte de la propia investigación sobre los hechos cometidos presuntamente por Emilio Lozoya, pues al decir que participó de las cosas que dice que participó, pues obviamente tiene un grado de responsabilidad en su propia denuncia. ¿Cómo se resuelve legalmente el asunto? Porque al final de cuentas, pregunto, ¿puede ser simultáneamente alguien imputado y denunciante? Y si eso puede ser simultáneamente, ¿cómo se procesan estas materias? Gabriel. Oh, mira, Carmen, aquí creo que es muy claro lo que está sucediendo. Evidentemente se está atendiendo una defensa mañosa, una defensa dolosa, con el ánimo de tergiversar o de lesionar el procedimiento. Es muy importante decir que el asunto de si es denunciante o es un confesante no es cosa menor ni es un prurito técnico. El denunciante tiene derechos que no le asisten al imputado, que no le asisten al procesado, que no le asisten a una persona como Emilio Lozoya. Entonces, ¿qué es lo que está tratando de hacer Emilio Lozoya? Obtener los derechos de un denunciante para poder, de alguna forma, intervenir y desarticular el procedimiento en su contra. Aquí lo importante es decir, y retomando lo que se ha dicho en esta mesa, que para poder realmente perseguir los delitos, para poder dar y rendirle cuentas a la población, tiene que comenzarse por acatar la ley. Y esto lo digo por la Fiscalía General. Existe en la ley, que es una ley de esta administración, una ley que viene ya de esta gestión, muchas fallas, muchas faltas, pero sobre todo incumplimientos que ya hemos mencionado en este espacio. Por un lado, queda patente que el hecho de que no se haya cumplido con el plan de transición, esto perjudica a las averiguaciones y a las investigaciones tan importantes como la de Emilio Lozoya, ya que la propia ley de la Fiscalía, en el artículo 14, establece la existencia de un coordinador general, el cual no ha sido nombrado de manera completamente inexplicable e inusitada. ¿Por qué es importante el nombramiento del coordinador general? Pues precisamente para que no pase lo que estaban diciendo Alfredo y Paulo. Este coordinador general es el encargado del proceso de turno. Estas mecánicas tramposas que utilizaba Elías Beltrán para esconder las averiguaciones previas y en su momento las carpetas, ya no debe de prosperar, y el hecho de que no exista el coordinador general, que es quien legal y reglamentariamente tiene encargadas las funciones de tramitación, pues es lo que hace que las fiscalías duerman, como dice Paulo, el sueño de los justos. Entonces, por un lado, la ausencia de este coordinador general, los incumplimientos al plan de transición, pues lo que nos lleva es a que no contamos con el andamiaje ni con la estructura que debiera estar atendiendo una investigación tan importante como esta. Y en este caso, lo que sí debe quedar claro es que el cambio de naturaleza de este documento, que no es, repito, sino una confesión, no excluye el que se cite a Peña Nieto, a Videgaray y a los legisladores que estén siendo mencionados, porque esa naturaleza en nada cambia la imputación que está haciendo Emilio Lozoya. Entonces, aquí lo importante es que el proceso que vivimos en estas 3 semanas es un proceso en el que, como testigo colaborador y como demandante o solicitante de un criterio de oportunidad, Emilio Lozoya debe de aportar elementos esenciales y eficaces que conduzcan a la persecución de delincuentes de mayor entidad. Lo que ha presentado Emilio Lozoya hasta hoy son dichos. Hasta hoy son testigos que no han comparecido ni han rendido testimonio. Y hasta el día de hoy no existen elementos suficientes para que esta confesión, que solamente juega en su perjuicio hasta el día de hoy, tenga los efectos benéficos que ha tenido Emilio Lozoya. Se habla en algunos medios de comunicación que ya incluso está organizando convivios y convites con personas cercanas a él, mientras que tenemos una defensa que trata de conducir por mal camino la carpeta. Esta carpeta, insisto, no debe abrirse como una denuncia, no deben dársele derechos a Emilio Lozoya como denunciante, sino seguirle tratándose como lo que es
es un sujeto que está sujeto a una orden de aprehensión en la cual está manifestando la existencia de diversos hechos que pudieran ser constitutivos de delito y de otros delitos que incluso ni siquiera el Ministerio Público le ha imputado a la fecha o le ha acusado. Carmen, aquí no debemos de caer en las trampas. Yo creo que hoy por hoy lo que más me preocupa es que el reflector debe estar hacia la Fiscalía. ¿Qué nos va a decir la Fiscalía respecto del nombramiento del coordinador general? ¿Qué nos va a decir la Fiscalía respecto del turno de los asuntos? ¿Qué nos va a decir la Fiscalía respecto de no darle y ni caer en las trampas ni en las tácticas, pues obviamente dilatorias y despegadas del derecho criminal mexicano que está tendiendo Emilio Lozoya? Alfredo Figueroa, ¿qué dices? A ver, yo enfocaría el asunto en dos dimensiones o tres. Bueno, la primera, esta que nos plantea Gabriel, me parece muy relevante. ¿Por qué? Efectivamente, digamos, hay un trato procesal que hay que revisar de manera muy puntual en términos de lo que está haciendo la propia Fiscalía, es decir, el aseo procesal, el aseo sustantivo también, respecto de cómo se está llevando a cabo una investigación que tiene que tener para sí un conjunto de recursos e instrumentos, porque no es una investigación cualquiera, es una investigación que está poniendo en la escena un proceso de corrupción en red, un acto, ojo, continuado a lo largo de prácticamente un sexenio, desde el momento mismo en que el contendiente a la elección de 2012, Enrique Peña Nieto, trató o intentó o maquinó una estrategia para llegar a la presidencia de la República. Entonces, me parece de la mayor relevancia, que la Fiscalía tenga un trabajo o modifique el trabajo que ha venido haciendo para no incurrir, digamos, en errores que pudiesen traer como consecuencia material, el hecho de que no se imputase a las personas o no se pudiese acreditar por una omisión el propio trabajo. Y aquí vale la pena decir cuántas de las aristas tienen que ver con este asunto en el fondo, porque se nos está olvidando que por el intento de investigar a Emilio Lozoya, entre otros aspectos, un fiscal en materia de delitos electorales fue despedido con la complacencia del Poder Legislativo, el Senado de la República, hacia finales de 2016, que es el caso de Santiago Nieto, 2017. Es decir, hubo un proceso en donde un conjunto de actores indirectos intentaron que ni siquiera se conociera este asunto. Hay, me parece, que revisar incluso la figura de quienes intentaron que la justicia no se llevara a cabo, lo que se llamaría la obstrucción de la justicia durante todo el periodo vinculado a investigaciones de esta naturaleza. Así que habría que citar no solamente a las personas que se están señalando de manera simple, claro, muy relevante, Peña Nieto, Videgaray, etcétera, sino a toda la red que compuso un conjunto de decisiones que impidió hacer investigaciones a este respecto. Por supuesto, Elías Beltrán y otros vinculados a todo lo que ha hecho la Fiscalía. Gertz debería tomar muy en consideración todo este proceso, efectivamente, porque lo que tenemos conocimiento hasta ahora es que la propia Fiscalía no ha desarrollado una modificación estructural como estaba prevista, y de hecho siguen existiendo, y esto el auditorio lo debería saber, un conjunto de personas que participaron en la red que coordinaba el propio Peña Nieto en el sexenio anterior, Elías Beltrán en la propia Procuraduría entonces, que siguen siendo colaboradores hoy por hoy de la Fiscalía que pretendemos sea autónoma y que tenga un trabajo técnico impecable en un caso como el que estamos viendo. Entiendo muy bien la preocupación entonces de Gabriel vinculada a este aspecto y también a un ejercicio, digamos, de defensa que se está estableciendo. Pero no perdamos de vista, y esto también hay que tenerlo muy claro, que el tipo de evidencia, por supuesto, se tendrá que revisar, analizar, ver efectivamente si no se trata de una historieta, etcétera. Si todos los elementos que están ahí nos permiten llegar a algunas conclusiones, y hoy tenemos, digamos, por lo menos algún indicio adicional
de todo aquello que venimos diciendo durante mucho tiempo, pero que además vinimos señalando desde el propio 2012, que había elementos de financiamiento ilegal en la campaña de Enrique Peña Nieto, que había que hacer esas investigaciones, que la autoridad no debía desecharlas, primero la electoral, luego la penal, y desde luego, después todas las autoridades de carácter administrativo. Ya se señalaba esta denuncia en relación a Etileno 21, ¿por qué se le da dinero en la campaña a Enrique Peña Nieto? ¿Para ayudarlo de buena fe, aún siendo ilegal? ¿Cuál es el sentido? Bueno, pues el sentido tiene que ver con que después vinieron casos como el de Etileno 21 o el caso de los Ramones, u otros tantos intereses de esas empresas y otras empresas en el ejercicio del poder público. Es decir, se le da dinero a un candidato o candidata, a un partido político, porque este después habrá de favorecer esos intereses, los intereses específicos de una empresa. Esa figura del cohecho. Y es necesario, es muy importante hacer una investigación que deslinde todas estas responsabilidades. Y se ha dicho algo que creo que, por parte de Pablo, que es muy relevante. Ojo, el caso de Etileno 21 es el caso de una empresa que produce plástico al que el Estado mexicano le entregó un suministro de gas etano, a un precio por debajo de mercado que ha representado y sigue representando hoy por hoy pérdidas para Petróleos Mexicanos. Escuché al presidente Felipe Calderón reconocer que él impulsó un proceso de inversión de esta naturaleza. Lo que no escuché es que le preguntaran por qué si desde 2011 se firmó el contrato en 2010 con Felipe Calderón, ¿por qué en 2011 Felipe Calderón, aún conociendo que hubo dentro del Consejo de Pemex una posición señalando lo grave que sería para el patrimonio nacional, no actuó? ¿Cuáles son las razones por las que Felipe Calderón no actuó en 2011 para revisar un contrato que iba a ser lesivo para el interés nacional? ¿Por qué unos días antes de irse Felipe Calderón firma un decreto junto con José Antonio Meade? ¿Qué papel juega Meade en un pacto, yo diría, transeccional entre Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto? ¿Qué acordaron? ¿Hubo un acuerdo? ¿Cuál fue? Ese es el tipo de respuestas que, me parece, se deben establecer ya desde el punto de vista público, no solo, digamos, por una importancia vinculada al patrimonio, que desde luego, nacional, sino porque necesitamos conocer y reconocer cómo es que actúa o se producen pactos de impunidad a lo largo del tiempo, y advertir, en este caso, este presidente de la República va a tener que demostrar que no va a obstaculizar las investigaciones y va a olvidar esta idea, me parece absurda, de decidir en consulta si alguien es imputado o no es imputado. Eso no es posible desde el punto de vista constitucional en México. Es necesario entrar a un proceso de verdad en relación a este conjunto de aspectos y a asuntos que van a vincular a 2 sexenios prácticamente, y habrá que ver, según cómo se resuelva este caso, si no hay también elementos de complicidad en este. Aparentemente habría una voluntad de seguir adelante en la investigación. Bueno, lo tendremos que ver en la Fiscalía y lo tenemos que ver también en la actitud del propio presidente de la República. Bueno, pues ahí están todos estos temas. Vamos cerrando, si les parece, en esta mesa. Paulo Díez, ¿cómo cierras? Bueno, desde luego habremos de hablar muchísimo más del tema, pero ¿cómo cierras esta mañana? Pues destacar, Carmen, un par de aspectos de los que se han ocupado ya Alfredo y Gabriel. El primero, y que se han tocado en la mesa, esta cosa de que los presuntos inocentes, como les llamo yo, por no llamarle Emilio L., como le dice el fiscal, que me parece un poco gracioso, los presuntos inocentes ya nos empiezan a soltar por ahí que se trata de delitos prescritos. Bueno, lo primero que yo quiero decir en relación con eso, Carmen, es que aquí tenemos un asunto mucho más importante. No podemos empezar a partir del análisis de si ya prescribió o no la acción penal en relación con ciertas conductas. Primero tenemos que investigar, y después de investigar a fondo, de llegar a la verdad, que es lo que decía Alfredo, de identificar a la red de corrupción que actuó aquí, entonces determinar qué conductas pudieron haber, digamos, en qué casos la acción legal pudo haber ya prescrito. Pero ojo, Carmen, porque a partir de la confesión que hizo el día de ayer Emilio Lozoya, queda claro que lo que Alfredo y yo denunciamos desde el 2018
Es cierto, y está reconocido y confesado por uno de sus autores intelectuales y materiales. De modo que si entre el 2018, entre junio del 2018 y el día de hoy, algún delito hubiera prescrito, hay responsables. Y queremos como sociedad y exigimos que esos responsables sean llevados ante la justicia y que paguen por los actos con apariencia de delito que pudieron haber cometido. Ese, digamos, es un primer aspecto. El otro es que me parece, volviendo al tema de que todo conecta, que no podemos perder de vista y no debemos perder la oportunidad de hacer de esto una investigación de la magnitud que las circunstancias requieren y exigen, Carmen, porque si vamos a ver solo etileno 21, si vamos a ir como estos caballos de plaza en los que llevan los ojos tapados para no ver los coches que pasan a su alrededor, pues nos vamos a perder en el camino. Aquí tenemos que hacer una investigación que conduzca hacia otros lugares, que conduzca a desmantelar las redes de corrupción. Decía Alfredo, lo que nos extraña es que el expresidente Calderón no haya dicho por qué no hizo nada. No, yo creo que sí hizo, Alfredo, hizo mucho, pero hizo todo lo contrario. Todo el mundo sabía, Carmen, y me parece, la gravedad del asunto. En 2011 todo el mundo sabía, y si alguien no sabía, el consejero Gas Caneri se encargó de recordárselos, que lo que estaban haciendo era un acto con apariencia de delito del que iba a resultar un quebranto multimillonario para la Hacienda Pública Federal. Y efectivamente eso es lo que ocurrió, y no lo digo yo ni lo dice Alfredo, lo dice la propia Auditoría Superior de la Federación, que ha determinado el monto de las pérdidas multimillonarias que se han generado año con año por la diferencia entre lo que nos cuesta importar el gas natural y después caro y surtirle gas etano barato a estos señores, y además por las penalizaciones que encima de todo tenemos que pagar desde Pemex, Carmen, porque no le podemos surtir a Braskem Idesa la cantidad de etano comprometida y por lo tanto, además de todo, hay que pagarle penalizaciones. Entonces, a mí me parece que ahí hay una serie de individuos, una red de corrupción que tenemos que identificar y que tenemos que atacar, y que no debemos olvidar el papel fundamental que jugó Lozoya, no como individuo, Carmen, sino como camino donde cruzan todos estos caminos de corrupción, y el lugar que ocupaba Emilio Lozoya cuando empezó a orquestar y a dirigir todo esto era el de consejero de Aleática, en donde también trabajaba Mario Beauregard, que después llevó a la Dirección de Finanzas de Pemex. En el Consejo de Administración también teníamos a Carlos Ruiz Sacristán, que ahora dirige IENOVA, una empresa que obtuvo beneficios importantes en etileno 21 y en Los Ramones junto con OHL, ahora Aleática. Entonces, pues me parece simplemente dejar ahí sobre la mesa la importancia de ver esto no como un caso de corrupción aislado, porque esos no existen, sino como un engranaje más en este ciclo de corrupción en el que Odebrecht no es el único jugador, y yo te diría ni siquiera el único. En México, la corrupción de otras empresas como Aleática, por ejemplo, es infinitamente superior. Y cierro con esto, Carmen, si creemos que estos 100 millones de pesos de los que habla Emilio Lozoya son la contraprestación por todos los grandes beneficios, y hablemos de etileno 21, y hablemos de la modificación a las autopistas de Aleática y todo esto, si alguien piensa que esos son el monto de las contraprestaciones, no entiende nada de la corrupción. La verdadera contraprestación es por montos infinitamente mayores y no la vemos aquí. Habrá que ir a rascar, lo he dicho y lo repito, detrás de una estructura de un montón de empresas offshore que nos lleven al final del día a cuentas secretas en Mónaco, en Luxemburgo, en Liechtenstein, en algún otro lugar. Hacia allá es hacia donde tenemos que transitar, y ojalá que el fiscal general de la República lo entienda así, y ojalá que entienda que tiene en los ciudadanos, por lo menos en Alfredo y yo que presentamos esta denuncia, un apoyo y no una oposición. Pues ahí está todo este programa. Seguiremos de cerca la respuesta que pueda dar la propia Fiscalía a lo que están ustedes aquí anunciando, de la, coincidente acción de ustedes de ir a ampliar esa denuncia que habían presentado sobre el tema de etileno 21 en la Fiscalía General de la República, pues en coincidencia precisamente con el anuncio que hizo el propio fiscal. Así que ya el propio fiscal general de la República en este momento de la mañana seguramente tendrá noticia de esa denuncia presentada tiempo atrás, ampliada el mismo día de ayer.
ayer. Así que pues seguiremos hablando. Gabriel Reyes Orona, gracias por estar aquí. Nos queda pendiente, pero se nos acaba el tiempo. Tenemos una réplica de la Iglesia a la Luz del Mundo que tenemos que desde luego atender y eso lo ocuparemos después de la pausa, pero nos queda pendiente el tema del narcoestado. Que hoy volvió el presidente de la República a hablar del narcoestado y volvió a referirse a Felipe Calderón y demás cuestiones de las cuales, por supuesto, también habremos de seguir hablando. Gracias, Gabriel, por estar aquí esta mañana. Un saludo a todos. Gracias. Gracias, Alfredo Figueroa. Carmen, ahí está. Exactamente. Tiempo hay para hablar y por lo pronto, pues esta mañana nos quedamos con este análisis que ustedes hacen. Gracias, Alfredo, por estar aquí esta mañana. Buenos días. Abrazo a todos y a todas. Gracias y gracias por estar este miércoles en este espacio, Paulo Díez Gargari. Gracias y buenos días. Gracias, Carmen. Hasta luego, Alfredo y Gabriel. A los tres, gracias y muy buenos días.